Hola, muy buenos días. Mi nombre es Rocío Pérez Campina y vengo aquí a presentarles la comunicación oral que junto con mi compañera Ángela Narbona, ambas enfermeras especialistas en salud mental, hemos realizado sobre pandemia por COVID-19 como factor de riesgo en la salud mental del adolescente. Destacar a modo de introducción que los trastornos de salud mental están bastante presentes y en primer plano en estos últimos años en la población adolescente, siendo las conductas autolesivas una de las primeras y de las que suponen un mayor problema en este tipo de población. Es la segunda causa de muerte en este grupo poblacional, los trastornos mentales. Por lo tanto, a nivel mundial, la salud mental de los adolescentes supone todo un reto para nuestra población y para lo que es la generación poblacional adolescente, ¿no? Cabe destacar que la pandemia por COVID-19 supuso una gran afectación a la salud mental de los adolescentes, porque ya en sí la etapa de la adolescencia es una etapa en la que tanto existen factores de riesgo a nivel personal como a nivel interpersonal respecto a la salud mental, que terminan impactando, ¿no?, en lo que es el riesgo de que estos jóvenes, en este caso, desarrollen un trastorno mental. ¿Qué cabe destacar? Pues tanto factores personales como interpersonales. Hablamos de la etapa en la que hay una gran presión respecto a lo que son las decisiones escolares, ¿no?, en un futuro de una universidad, de unos estudios superiores, de buscar una salida laboral. La presencia de la familia es una etapa en la que el adolescente busca la libertad y a veces en las que no la encuentra, de gran frustración. Una etapa de bastante riesgo, ¿no? La adolescencia, pues lo que estamos diciendo, es un periodo de riesgo, ya que combina tanto factores sociales como factores biológicos perjudiciales. Es una etapa de gran cambio. A esto se le une que con la pandemia por COVID-19 todos estos factores se multiplican exponencialmente. Estamos hablando de jóvenes que lo que buscan es libertad y que lo que acaban encontrando es una pandemia por COVID en la que se nos confina. Por lo tanto, esa libertad y esas ansias de descubrir se ven un poco mermadas en este caso, ¿no? Incluso todo lo que son los factores biológicos, con el miedo en sí que supone el posible contagio por COVID-19, ¿no? A modo de conclusión, así dentro de la introducción, cabe destacar que las consecuencias imprevistas de la pandemia por COVID-19 terminaron afectando tanto a nivel físico como emocional de los jóvenes. Actualmente es algo que se sigue estudiando y esa es quizás la justificación de esta comunicación, ¿no?, del estudio actual, ya que al principio nos centramos mucho en lo que era la afectación física de la pandemia por COVID, mientras que la salud mental la dejamos un poco de lado y está siendo ahora uno de los principales factores de estudio, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta comunicación? Pues determinar la evidencia científica actual en este momento relacionada con la COVID-19 y la salud mental de los adolescentes, intentando buscar cuáles son las principales señales de riesgo que pueden aparecer y la importancia de la buena salud mental. Para los estudios y la conclusión que les presentamos aquí, se realizó una búsqueda bibliográfica a través de una revisión sistemática en el mes de agosto de 2023 en Medline, con los siguientes términos MES y la siguiente estrategia de búsqueda que pueden observar ahí, todos filtrados entre Title Abstract para poder hacer una mejor filtración. Como criterio de exclusión sí que cabe destacar que solo seleccionamos artículos de los últimos 5 años para intentarnos centrar y filtrar mucho mejor lo que es la etapa de pandemia y pospandemia, excluyéndose todos los que no eran también revisiones originales. Tras la búsqueda encontramos un total de 13 artículos, aunque los que se seleccionaron finalmente solo fueron 4. Se descartaron los 9 restantes, ya que no cumplían o bien con los criterios de inclusión o bien con las características de los estudios que buscábamos, ¿no? A modo de resultados, ¿qué cabe destacar? Cabe destacar que los estudios actuales demuestran que la pandemia por COVID-19
afectó significativamente no solo a la población mundial, sino especialmente a la población joven y adolescente en todas sus esferas, destacando la gran variabilidad etiológica que existen en todos esos factores de riesgo, empeorando todo lo que es la salud global, es decir, que no solo afectó, se demuestra que no solo afectó físicamente, sino también espiritualmente, respecto a la esfera de la salud mental, etc. La esfera puramente física, respecto a la esfera puramente física, destacan el aumento excesivo de peso y el riesgo a la obesidad, la resistencia a la insulina, entre otras, sobre todo, ¿no? Como resultado del aislamiento de estos jóvenes y adolescentes. Son problemas como son el aumento de peso o el riesgo a la obesidad fácilmente manejables desde atención primaria, por ejemplo, ¿no? Pero que en ese momento, al no tener contactos con la población, pues no fueron difíciles de abordar, fáciles, fáciles de abordar, perdón. Respecto a la salud mental, hubo una interrupción repentina de todo lo que son las actividades instrumentales de la vida diaria. Hacer la compra, salir, socializar, manejar el dinero, ¿no? Verse inmerso en la vida. Por lo tanto, esa presencia de aislamiento llevó a una falta de medio social. A todo esto se le añade la importancia del ambiente familiar. El ambiente familiar en ese momento y la afiliación familiar y el entorno fueron factores vitales que desataron o la buena salud mental del adolescente en esa etapa o desataron en este caso la presencia de problemas en un mal entorno familiar o en un buen entorno familiar. Por lo tanto, independientemente de estos factores, sí se demuestra que el simple aislamiento de los jóvenes aumentó exponencialmente el riesgo de ansiedad, de depresión y sobre todo la tendencia suicida. No estando tan presentes estas últimas durante el confinamiento y la etapa de pandemia propiamente dicha, sino que se desatan sobre todo en la etapa post-pandemia. Aunque aquí hay resultados ambiguos respecto a la época de confinamiento y bueno, no hay suficiente evidencia científica que destaque esto. Esto durante la etapa de confinamiento, no durante la etapa post-confinamiento, que sí se demuestra que el riesgo autolítico aumenta exponencialmente. ¿Qué factores de riesgo encontramos? Pues factores de riesgo que viraban hacia un factor protector también, sobre todo la presencia de buenos hábitos, de conductas y como hablamos sobre todo, ¿no? de círculos familiares cercanos protectores. La pertenencia a un grupo de iguales sí que ayudó, ya fuera virtualmente, a través de redes sociales, etcétera, ya que se siguió manteniendo ese sentido de pertenencia, ¿no? A día de hoy la pandemia y la salud mental pues son un binomio en continuo estudio, en la que vivimos una etapa aún post-pandémica en la que los adolescentes aún están en ese proceso de adaptación y que no podemos olvidar añadir que el suicidio y el adolescente siguen siendo un tema tabú para nuestra sociedad. A modo de conclusiones, ¿qué cabe destacar? Cabe destacar que la pandemia por COVID-19, unida al aislamiento, generó un aumento exponencial del riesgo en estos jóvenes y adolescentes respecto a desarrollar trastornos de salud mental y que a pesar de todo, en este momento ya hay evidencia suficiente que ampara que tanto los factores de riesgo como los protectores sí que estuvieron ahí. Nos queda mucho camino por recorrer porque, como insisto, vivimos en una etapa post-pandémica aún en la que los problemas siguen estando presentes, pero sí que es verdad que la presencia de colectivos entre iguales y la ayuda que en este momento y soporte se le está dando a los jóvenes hacen que mejore su situación, aumente los factores protectores y disminuya el riesgo. Les dejo por aquí la bibliografía consultada y en caso de que necesiten cualquier cosa estoy a su disposición tanto yo como mi compañera. Muchísimas gracias.